corazones están preparados para escuchar tu palabra. Y es lo que queremos pedirte, que tu palabra fluya, venga a nuestras vidas, nos oriente, nos llene, nos inspire para conocer tu grandeza y los planes que tienes con cada uno de tus hijos. También te pedimos por aquellos que todavía no te conocen, para que puedan ser alcanzados, añadidos a tu iglesia, por esta misma palabra que puede engendrar en ellos una nueva criatura. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, a quien sea toda la gloria. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios este día en el libro de los Salmos. Busquemos el Salmo número 81. Bien, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, Salmo 81, versículo 13 hasta el final. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. Amén. Solo eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. El salmo que hemos citado en esta oportunidad nos habla de la importancia de saber escuchar a Dios. Escuchar no es simplemente oír. Nosotros oímos prácticamente todo, porque es un fenómeno físico que hace que podamos captar los sonidos que ocurren a nuestro alrededor y que están dentro de un ancho de frecuencias que el oído humano puede captar. Pero eso no significa que nosotros le estemos poniendo atención a todo lo que oímos. Como seres humanos, lo que hacemos es discriminar, es decir, seleccionamos aquello que queremos oír y aquello que no es importante en el momento lo dejamos en un segundo plano, no le damos importancia. En cambio, escuchar es algo que hacemos intencionalmente. Escuchar es cuando yo pongo mucha atención en lo que se me está diciendo. No quiero perderme una palabra de lo que alguien dice y tengo verdadero interés en comprender qué es lo que esta persona está queriendo decir. Entonces, este salmo habla precisamente de eso, de escuchar a Dios. Pero escuchar significa eso, no simplemente oír lo que Él tiene que decir, sino que escucharlo implica ponerle atención, ponerle empeño, hacerlo premeditadamente con la intención de poner en práctica lo que oímos, lo que escuchamos de Él.
Por eso note, en este salmo, en el versículo 8, ahí hay un llamado donde Dios dice: escucha, pueblo mío, mis advertencias. Es una invitación para escuchar. Y es lo que Él está pidiendo a su pueblo, que le escuchemos, que le oigamos. Este mismo versículo 8, en la segunda parte dice: ay, Israel, si tan solo me escucharas. Está haciendo un énfasis en escucharle a Él. Y cuando dice ay, Israel, uno piensa, hermanos, en la larga historia que el pueblo de Israel ha tenido. Sabemos de que tuvieron momentos de mucho sufrimiento, de mucha muerte, de mucho dolor. Y frente a eso es que Dios dice: ay, Israel, si tan solo me hubieras escuchado. Eso es como cuando el padre le dice a su hijo o a su hija, le da alguna recomendación. Pero como suele ocurrir con los niños, las niñas, muchas veces no le ponen verdadera atención a lo que los padres dicen. Y al niño le gusta experimentar, o a veces incluso probar a sus padres para ver hasta dónde llega la tolerancia de ellos. Y en esa desobediencia los hijos pueden caer en problemas, pueden recibir un golpe eléctrico, pueden tener una caída, pueden herirse, golpearse. Y cuando ya ha ocurrido aquello que los padres advirtieron, ahí es cuando le dicen: hijo, si me hubieras escuchado, hija, si hubieras puesto atención a lo que yo te dije, no hubiera ocurrido esto. En ese mismo sentido es que Dios le está diciendo a Israel: ay, Israel, si tan solo me hubieras escuchado. Como le digo, es un salmo que habla de la importancia de escuchar. Y por eso es que más adelante en el versículo 11 también dice: pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. A pesar de que anteriormente Dios dijo: escucha, pueblo mío. Hoy Dios se lamenta y dice: mi pueblo no me escuchó. Y este es el problema con el ser humano, que no escuchamos la voz de Dios. Y por no escucharlo, vienen a nuestra vida las consecuencias de la desobediencia. Como dice ahí el versículo 11: Israel no quiso hacerme caso. De igual manera, nosotros a veces no hacemos caso a la voz del Señor, a sus recomendaciones. Y por eso es que en la parte final del Salmo, que son los versículos que leímos, otra vez hay una reiteración. Y Dios dice: si tan solo mi pueblo me escuchara. Y comienza a decir todo lo que ocurriría, todo lo que Dios puede hacer con nosotros si tan solo lo escuchamos. Notemos, hermanos, que Dios no nos está pidiendo nada complicado. Él no nos está pidiendo algo extraordinario. Solo nos pide una cosa muy sencilla: que lo escuchemos. Porque ahí dice: si tan solo me escucharan, aunque no hicieran nada especial, nada que rompa la normalidad de las cosas, aunque no me construyeran una gran torre, aunque no dieran
su cuerpo para ser quemado, aunque no hablaran muchas lenguas, aunque no profetizaran, aunque no fuéramos nada especial, pero si tan solo me escucharan. Es todo lo que Dios pide, que lo podamos escuchar. Pero obviamente, al hablar de la importancia y que Dios no quiere otra cosa sino que tan solo lo escuchemos, inmediatamente surge la pregunta: ¿y cómo yo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que Dios me está diciendo? Dios tiene muchas maneras a través de las cuales habla, pero la mayor parte de veces que Dios nos habla, lo hace a través de su palabra. Alguien ha dicho que el 90% de las veces que Dios nos hable, lo va a hacer a través de su palabra. Entonces, cuando Él dice: si mi pueblo tan solo me escuchara, está invitándonos para que nosotros escuchemos lo que Él nos dice a través de su palabra. Y ahí es donde juega un papel importante, hermanos, el lugar que nosotros le damos a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el motivo de nuestra atención, el centro de nuestro interés. Hoy, hermanos, estamos viviendo una época cuando no se escucha mucho la palabra de Dios. Las iglesias han tenido un giro hacia la experimentar emociones, hacia experiencias. La alabanza ha llegado a ser muy profesional. Hay muy buenos cánticos, hay mucha alabanza que se compone de día en día, muy buenos músicos. Y yo no digo, hermanos, no estoy diciendo que no tenga un valor la alabanza, no estoy diciendo que no haya que buscar experiencias con el Señor. El problema es cuando la iglesia no tiene un equilibrio con la palabra de Dios. Es necesario que siempre escuchemos la palabra, porque es a través de ella que Dios nos va a hablar. En otras ocasiones, hermanos, yo les he hablado de cómo la forma en que una iglesia está diseñada habla de cuál es su prioridad. Y usted puede ver, por ejemplo, aquí en nuestra congregación hay un diseño de cómo las sillas están ubicadas, ¿no? O sea, todas convergen hacia un solo punto que es acá. Los bloques están diseñados para enfocarse hacia aquí adelante. Y si nos preguntamos qué es lo que hay aquí adelante, obviamente, hermanos, hay varias cosas. Hay instrumentos musicales, pero lo que sale a relucir es este mueble, el púlpito. Y el púlpito sirve para poder apoyar la Biblia, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Es decir, aquí el centro es la enseñanza de la palabra. Pero, hermanos, hay otros elementos que nos indican esto. Y usted puede ver que tenemos iluminado todo el auditorio. Esto está lleno de luz. ¿Y por qué está lleno de luz? Porque lo que queremos es escuchar la palabra de Dios. Y usted sabe de que acá nuestra costumbre es que abrimos la Biblia para leer la porción en la cual se va a predicar.
Pero uno mantiene la Biblia abierta. Porque si usted está siguiendo mis palabras, si está escuchando, habrá notado que yo he venido citando el versículo 8, el versículo 11, ahora estoy en el versículo 13 y vamos a seguir avanzando. Entonces usted tiene necesidad de estar viendo su Biblia para poder leer, para poder entender de qué estoy hablando. Pero eso no sería posible si estuviéramos a media luz o con las luces apagadas. Pero hay mucha congregación donde hoy se acostumbra a eso, que las luces no se utilizan. ¿Pero por qué razón? Porque el énfasis es otro. El énfasis puede ser la música, el énfasis puede ser a veces los predicadores, más que ser predicadores de la palabra, son motivadores que hacen eso, motivar a las personas a tener una experiencia. Venga y sienta, venga y experimente, venga. Y repito, hermano, no es que en la vida cristiana no haya experiencias, no haya sensaciones, las hay, pero cada cosa está en su lugar. En otras ocasiones le he comentado que algunas veces me han invitado a predicar en iglesias, por ejemplo, donde ya no usan el púlpito. Yo no sé cómo hacen para predicar, porque, bueno, quizás es cuestión de costumbre, ¿verdad? Pero yo siento muy incómodo poder tener la Biblia en la mano. Es mucho más cómodo tener un púlpito, ¿no? Pero a veces me temo, hermanos, de que no se está usando mucho la palabra de Dios. Hace años atrás me invitaron a una conferencia muy grande que se realiza en los Estados Unidos. Es una conferencia que, si mal no recuerdo, dura como 3 días. Y durante todo el día, comienza temprano, algo así como 8 de la mañana, y va terminando como 3 o 4 de la tarde. Y luego el segundo día, luego el tercer día. Es decir, que hay mucha conferencia, mucha participación una tras otra. Y en una oportunidad, que ha sido una única vez, me invitaron para que yo fuera e impartiera un tema. Entonces yo fui. Recuerdo que para mi enseñanza yo me basé en el libro primero de Samuel. No recuerdo en este momento el capítulo, tendría que buscarlo, pero estoy seguro que lo encontraría. Bueno, y di mi enseñanza, di mi tema. Esa conferencia terminó, y quizás como un año después de esa conferencia, porque es una conferencia grande, internacional, yo andaba, me parece que fue en México, cuando llega un pastor que yo no conocía y me saludó y me dice: hermano, me dice, quiero felicitarlo, me dijo, por la participación que usted tuvo en tal conferencia, que era esa que yo le estoy mencionando. Ah, le dije, ¿usted estuvo ahí? Sí, me dice. Yo voy todos los años, porque es una conferencia que se hace todos los años. Y me encantó, me dice, lo que usted enseñó. Pero sabe, me dice, ¿qué fue lo que más me gustó de lo que usted hizo? Ah, ¿el qué? Le dije yo. Es que de los 3 días de conferencia, usted fue la única persona que leyó un pasaje de la Biblia y que se basó en un pasaje de la Biblia para dar una enseñanza. Y yo me quedé sorprendido. ¿De veras? Le dije. Sí, me dice. Estoy seguro. Y yo comencé a recordar, hermanos. Es una conferencia cristiana, obviamente, porque yo me recordaba de algunos de los ponentes y comencé a repasar y dije, bueno, es cierto, pero no estaba seguro. Pero en esta conferencia graban todas las
participaciones y luego las distribuye. A mí me la regalaron, todo el estuche me lo regalaron por cortesía, pues de que había estado en la conferencia. Entonces, a propósito, yo comencé a escucharla una a una. O sea, yo ya lo había oído todo allá, ¿verdad? Pero empecé a oírla una a una y era cierto. Nadie había leído de la palabra de Dios. Pero note lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de una conferencia cristiana de carácter internacional, muy grande, muy importante. Y vea, ni yo me había dado cuenta que nadie estaba usando la Biblia. Claro, eran temas cristianos. Todos hacían referencia a los valores cristianos, pero nadie estaba usando la escritura. Entonces muchas veces puede ocurrir eso, que hay otros énfasis que nos llaman la atención, y de eso estoy hablando, del desbalance que se puede producir. Y por ese desbalance uno puede dejar de escuchar a Dios. Por eso, hermano, yo estoy seguro que hay algunos cristianos que pertenecen a algunas iglesias desde hace décadas, hace muchos años, pero yo estoy seguro de que ellos no saben, por ejemplo, cuál es la doctrina que su iglesia sostiene. No lo saben, porque son iglesias donde no se escucha la palabra, no hay una enseñanza, no hay una definición doctrinal. Entonces, Dios, hermano, como le digo, no está pidiendo nada espectacular, sino que Él dice: si tan solo me escucharan. Escuchar a Dios es recibir su palabra. Pero le dije, la Biblia es una de las maneras a través de las cuales Dios habla. Pero Dios también puede hablar a través de un consejo, a través de un hermano, principalmente aquellos que son maduros en la fe, que nos pueden dar una opinión madura sobre una decisión que tengamos que tomar, sobre algo que uno está enfrentando en la vida. Como Pablo, cuando él escribía a los Corintios, él les decía: digo esto no de parte del Señor, pero doy mi opinión como alguien que ha alcanzado a misericordia. Entonces, esas opiniones de cristianos y cristianos maduros puede ser el medio por el cual Dios nos está hablando. Por eso el consejo es importante. Pedir la orientación, pedir consejo es importante. Otras veces Dios nos habla a través de las circunstancias. No significa que cuando las circunstancias son negativas, Dios nos está diciendo no lo hagas. A veces es lo contrario, que las circunstancias sean negativas está afirmando que ese es el camino correcto. Como Pablo, donde quiera que él iba, por todas las ciudades, el Espíritu Santo le decía lo mismo: en Jerusalén te esperan tribulaciones, te espera cárcel. Se recuerda del profeta que le quita el cincho a Pablo y se ató, y digo, al dueño de este cincho así lo van a atar en Jerusalén. Todo mundo, las profecías, el Espíritu le decía a Pablo: en Jerusalén te va a ir mal. ¿Y qué hizo Pablo? Seguir directo a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque él se lo dijo a los hermanos: dispuesto estoy no solamente a ir a la cárcel,
sino que aún a morir con tal de que pueda presentar el mensaje del evangelio a mis hermanos, los hebreos. Entonces, ahí lo tiene, que aunque las circunstancias eran contrarias, pero para Pablo eso era la confirmación de que ahí es donde tenía que ir. Y en efecto llega a Jerusalén y ahí es donde pierde su libertad. Cae preso, tal como el Señor se lo había dicho. Uno tiene que saber escuchar las circunstancias. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir a través de eso? Dios puede hablarnos a través de la naturaleza. Dios puede hablarnos a través de un niño, de una niña. Hay diversas maneras, pero lo importante es que sepamos escucharle. Y es todo lo que Dios pide. Si tan solo mi pueblo me escuchara. Dios está hablando en todo tiempo. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. Fíjese cómo es Dios. Dice que habla muchas veces, de muchas maneras. Ahora nos habla a través del Hijo. Entonces Dios es alguien que siempre nos está hablando, siempre nos está mostrando su voluntad, siempre nos está diciendo lo que conviene y lo que no conviene. El problema es que somos nosotros los que no estamos escuchando. Y por eso Dios se lamenta y dice: ay, si mi pueblo tan solo me escuchara. ¿Qué ocurriría si de verdad escucháramos a Dios? Dice el versículo 14: cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Él derrotaría a nuestros adversarios. Él nos daría la victoria sobre aquellos que se hacen enemigos nuestros. Si tan solo me escucharan, Dios nos indicaría la manera como nos dará la victoria. Versículo 15: los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él. Veríamos a todos aquellos que aborrecen al Señor, que se oponen a su evangelio, que se oponen a la iglesia, que se oponen a la predicación, que se oponen a los predicadores. Dice el Señor: si tan solo me escucharan, yo traería a esos que me aborrecen para que se rindan delante de ustedes. Si tan solo lo escucháramos. Entonces, si nosotros nos lamentamos porque decimos, la gente se vuelve incrédula. Ah, si usted supiera todo lo que me dijo ese fulano, solo porque le dije que Jesús lo amaba. Entonces, como que uno es el que siempre está perdiendo. Pero ahora el Salmo dice: si tan solo me escucharan, esos que me aborrecen vendrían a rendirse delante de ustedes. Los que dicen que son sus enemigos, yo los sometería. Los que se han vuelto sus adversarios, yo estaría en contra de ellos y a favor nuestro. Pero a veces parece que Dios deja a nuestros adversarios que hagan lo que quieran y lo hagan con nosotros. Y uno dice: Señor, ¿que no soy tu hijo? ¿Por qué no me auxilias? ¿Que no oyes lo que están diciendo contra mí? Y Dios dice: no, no, yo sí oigo lo que dicen contra ti. Tú eres el que no me quieres escuchar.
cuán difícil es al ser humano escuchar a Dios, y escucharlo también implica obedecerlo. Porque es lo que dice el versículo 13: si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos. Cuando escuchamos a Dios, lo que Él hace es que nos indica el camino. Esta es la dirección. Pero hoy hay que andar en ese camino. Le escuchamos para obedecerlo. Le escuchamos para saber cuál es el camino. Pero hoy debemos tener la voluntad de andar por ese camino. Que no sea como ocurrió allá con el profeta Jeremías en la época de la deportación a Babilonia. Los pocos sobrevivientes que habían quedado fueron donde Jeremías y le dijeron: mira, Jeremías, nosotros creemos que vamos a estar más seguros si nos vamos a Egipto, pero no queremos ir sin consultarle a Dios. Así que, Jeremías, por favor, órale a Dios. Si Él dice que vayamos a Egipto, iremos. Pero si Dios dice que no, entonces nos quedamos. Y Jeremías fue, oró, y Dios le dijo: dile al pueblo que no vayan, que se queden. Que si se van a Egipto, allá van a encontrar todos los peligros de los que quieren huir. Entonces al día siguiente llegaron. Jeremías, ¿te habló el Señor? Sí, el Señor me habló. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor lo que dice es que se queden aquí, que no vayan a Egipto. Él no quiere que vayan a Egipto. ¿Y qué hicieron esos israelitas? Dijeron: no, Dios no te ha hablado, porque nosotros vamos a ir a Egipto. Y aunque sea Dios el que esté diciendo que no vayamos, nosotros vamos a ir a Egipto porque ya lo decidimos. Y es más, le dijeron: no vamos a servir ya a Dios, porque todas estas desgracias nos han venido por servir a Dios. Porque cuando servíamos a los dioses paganos, a las diosas, a la reina del cielo, cuando adorábamos a los astros, todo nos iba bien. Por andar sirviendo a Dios, que no fue mal. Así que vámonos a Egipto. ¿Para qué preguntaban? ¿Para qué preguntaban si ya tenían decidido lo que querían hacer? Entonces vino Dios y le dijo a Jeremías: mira, Jeremías, se van a Egipto, ve con ellos, porque cuando estén allá yo te voy a dar un mensaje. E hicieron el largo viaje hasta llegar a Egipto. Y al llegar a Egipto, llegando a Egipto, apenas habían llegado ni habían descansado cuando Jeremías agarra un ladrillo y lo pone en la tierra y empieza a cubrirlo con polvo, y todos viendo: ¿y este qué está haciendo? Y le preguntaron: Jeremías, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le digo: así dice el Señor, sobre este ladrillo que está aquí enterrado, sobre este ladrillo, aquí Nabucodonosor va a poner su trono. O sea, el mismo rey que los acababa de destruir allá, él va a venir acá y aquí va a poner su trono y va a acabar con ustedes. Y si allá lograron escapar, aquí no van a escapar. Aquí todos van a morir por rebeldes. Y por eso el Señor dice: ay, si tan solo me hubieran escuchado, si tan solo me hubieran escuchado, si tan solo hubieran andado por mis caminos. Pero a veces oímos a Dios, pero no le escuchamos, no andamos en sus caminos. Me recuerdo de un joven, hermano, un jovencito como de 18 años. Yo lo conocí a él como de 11. Yo tenía confianza con él. Y él se fue a los Estados Unidos, pero llegó a una de nuestras iglesias allá. Y estando allá, el pastor de la iglesia
como él sabía que yo conocía a este jovencito y que le tenía mucho aprecio, entonces un día me llamó y me dijo: hermano, fíjese que fulanito, me dijo el nombre, anda, me dice, de novio con una mujer, o sea, que era mucho mayor que él, que ya había tenido varias parejas. Ella, me dice, viene de las drogas, ha sido una mujer de discoteca. Y claro, este muchachito del cual estoy hablando era un pichoncito, o sea, creo que 18 años o 17 tenía, algo así. Entonces yo tenía comunicación con él y le dije: mira, ¿cómo es que andas con esta muchacha? No, si ya cambió, me dice, ya el Señor llegó a ella. Supongamos, le digo yo, supongamos que es cierto, pero ella ha tenido ya otras parejas, ha tenido otros hombres, ella viene de drogas, ella viene de la vida en la calle. Y este muchachito, él se había criado aquí, hermano, sus padres, yo creo que todavía vienen aquí ellos, creo que todavía se congregan acá, desde niño. O sea, él había estado en la iglesia. ¿Y cómo es que se iba a casar con una mujer así? Entonces yo le decía: bueno, supongamos que el Señor de verdad la ha alcanzado, que de verdad todo le ha sido perdonado, pero ella tiene otro tipo de conducta, ella tiene otras formas de vida, ella no va a entender lo que ha sido tu vida, eso no te va a ir bien. Pero él insistía y me decía: no, es que nos llevamos bien. Claro, le digo yo, si en el noviazgo, ¿quién se lleva mal? Para eso son novios. Y como yo tenía confianza con él y yo veía que él no quería entender, yo le comencé a hablar muy, muy claro, muy firme. Y yo le decía: mira, te va a ir mal. Si te casas con ella, te va a doler. Esta es la peor equivocación que puedes tomar en tu vida. Este es el más grande error que vas a cometer. Te va a ir mal. No avergonces a tus padres. Ella tenía una hermana y le decía: no le des mal ejemplo a tu hermana. O sea, así le hablaba yo, de claro. ¿Y usted qué cree que hace? No escuchó, se casó. Hermano, ese pobre muchacho después no hallaba cómo salir de la situación en que se encontraba. Y me llamaba y me decía: hermano, ya no aguanto, es que es violenta. Fíjese que por las noches se va a la biblioteca, a las discotecas, y he descubierto que aquí en la casa tiene drogas. Y ¿sabe qué? Anda con otros hombres. Ya no era tiempo, hermano, para que yo le dijera: te lo dije. O sea, ya de nada servía. Entonces, obviamente no iba a hacer eso. Entonces, lo que yo le decía era: pues pedirle perdón a Dios, buscar la manera de salir. Hermano, él estuvo en ese calvario varios años, porque ella lo amenazó de que no podía irse ni dejarla. Entonces, él estuvo sometido por varios años. Entonces, todo lo que él ganaba era para ella, y ella lo usaba en andar con sus amigos, en andar en discotecas, en andar en bares, en comprar droga. Era terrible. Pero después, hermanos, de algunos años, el Señor tuvo misericordia y logró salirse, logró romper esa relación. Y después yo lo vi, hermano, en la cara se le veía. O sea, como le digo, él era un pichoncito, pero ahora se veía demacrado, envejecido, arruinado. O sea, claro. Y ahí es cuando Dios dice: si tan solo me hubieran escuchado. O sea, no a mí, no al pastor que de la iglesia donde allá se congregaba él, sino que entender que no es el hombre, es Dios el que nos está hablando. Es la palabra de Dios la que nos está instruyendo. Si tan solo me hubieran escuchado, dice el versículo 16, a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, lo mejor de las cosechas sería para ti, con miel de la peña te saciaría, estarías satisfecho, te daría de lo mejor que la tierra produce, si tan solo me escucharas.
Si tan solo escucháramos al Señor. No le digo que se va a hacer millonario, no le digo que va a tener una casa gigantesca, pero lo que sí le digo es que lo mejor del trigo sería para usted. Si tan solo escucháramos al Señor, nos iría bien. Nos iría bien. Tendríamos lo necesario. En nuestras enfermedades el Señor estaría con nosotros. Seríamos bastante saludables. No pasaríamos por dificultades. Pruebas siempre tendremos que enfrentar. Pero al enfrentar esas pruebas, aunque tengamos que caminar por el valle de sombra de muerte, el Señor estará con nosotros para confortarnos. Si tan solo me escucharas, yo te bendeciría, yo te exaltaría, yo haría de ti la envidia del mundo. Tus enemigos vendrían a rendirse delante de ti. Los que te han ofendido vendrían a pedirte perdón. Los que te desearon mal celebrarán las bendiciones que yo te di. Si tan solo me escucharas. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude para poder escuchar a Dios. En su casa usted puede leer este Salmo 81 y póngale atención a esa palabra, escuchar. Pueblo mío, escúchenme. Ay, Israel, si tan solo me hubieras escuchado. Pero no quisieron escuchar. Si tan solo me hubieran escuchado. O sea, se repite la idea de escuchar, escuchar, escuchar. Porque eso es todo lo que Dios quiere. Que le escuchemos con atención. Y entonces todo lo que hagas prosperará. En todo lo que emprendas te irá bien. Igual que José en Egipto, que dice la Biblia que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Todo lo que él ejecutaba iba para arriba, era de bendición, salía bien. El Señor prospera, bendice, respalda a aquellos que escuchan su voz. Que Dios nos ayude a tener un oído más sensible y a escuchar a Dios cuando nos habla a través de la Biblia, a través de la predicación, a través del consejo, a través de las circunstancias. Porque si mi pueblo tan solo me escuchara, dice, lo alimentaría con lo mejor del trigo. Con miel de la peña te dejaría satisfecho. Que Dios nos ayude a escucharlo siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado, hoy ha escuchado la palabra de Dios, y habiéndole escuchado, hoy es el momento para que usted pueda venir y andar en el camino de Cristo. Por eso yo le invito para que hoy venga Jesús, para que le reciba como Salvador. Si usted necesita hacerlo, en el lugar donde está, póngase en pie y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que es primera vez que recibe el Hijo de Dios, póngase en pie, por favor, ahí en el lugar donde está. Queremos orar por usted. No basta con haber oído, hay que escuchar. Y es Dios quien le ha hablado, es Dios quien le está llamando ahora.
¿Hay alguna persona, alguien que necesita venir a Jesús? Póngase en pie. Venga, queremos orar. Esa inquietud que siente en su corazón, es que usted dice: no sé lo que siento. Escuche, ponga atención. Es el Señor que le está diciendo: ven, ven a mí. Póngase en pie y venga. Venga, queremos orar por usted. Venga, venga. Jesús le está llamando. Si se encuentra en la parte de arriba, póngase en pie también. Donde quiera que usted se encuentre en este auditorio, póngase en pie si necesita recibir a Jesús. Y vamos a orar por usted. También quiero invitar, si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, perdió el rumbo, perdió el camino en algún momento, dejó de escuchar al Señor. Hoy podemos comenzar de nuevo. Necesita reconciliarse, póngase en pie. Cualquier hermano, hermana que necesita reconciliarse, póngase en pie. Es tiempo de volver a escuchar al Señor. Es tiempo de volver a sus caminos. ¿Hay alguien? ¿Alguien más que escucha, que quiere escuchar al Señor? Póngase en pie. Se va a reconciliar. Venga, hermano. Venga, hermana. Es la voz del Señor. Escúchelo, que Él está llamando. ¿Hay alguien que se reconciliará? Póngase en pie. Venga. Queremos orar por usted. Hago la última llamada, vamos a orar. Pero quiero invitar en este último llamado, si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez, o alguien que necesita reconciliarse, póngase en pie y aproveche esta última llamada que estoy haciendo y vamos a orar. Hermanos, tengamos siempre un oído atento para el Señor, porque Él no nos pide nada extraordinario. No nos pide que seamos genios, ni que seamos sabios o muy inteligentes. Si tan solo me escucharas, solo eso, solo escucharlo. Que Dios nos ayude entonces para tener ese oído atento. Vamos a orar en este momento. Muy bien, aquí hay un hombre que se entrega al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por la palabra que hemos oído y porque entendemos que tú tan solo deseas que escuchemos. Ayúdanos a ser entendidos de cuál es tu voluntad. Ayúdanos a escuchar, discernir tu voz en el coro de este mundo que dice tantas cosas, que opina de maneras diferentes entre lo que dice la familia y entre lo que dicen los amigos. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, escucharte a ti, para no equivocarnos, para no desviarnos, sino, Señor, para poder tener conocimiento de tu voluntad. Te pedimos por esta persona que se está entregando a ti, y también te pedimos por aquellos que a través de televisión, de radio,
a través de internet, donde quiera que esté escuchando. Pero hoy decide entregarse a ti. Cámbiales, Señor. Transfórmales. Dales una vida nueva. Y ayúdanos a todos para que como pueblo tuyo tan solo te escuchemos. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.